¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Hoy estamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. Si no has podido ver los demás estudios que hemos tenido, te recomiendo que puedas buscarlos en nuestro canal. Tenemos más de 400 estudios para que tú puedas seguir creciendo en Cristo Jesús. Pues bueno, hoy vamos a estudiar la primera parte de de la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Pues bueno, como sabemos, tesalonicenses, eh, la ma- aunque, ¿cómo lo puedo explicar? Ok, la carta de Tesalonicenses se cree que fue escrita por Pablo. Dentro de todos los teólogos que hay, el 80% de los teólogos cree que es Pablo el que escribió la segunda carta porque tiene muchas cosas como de la primera carta y aclara muchas cosas que en la primera carta como que la gente los pudo haber tomado un poquito con falta de entendimiento. Es decir, por ejemplo, el apóstol Pablo en la primera carta, que la primera carta de los tesalonicenses no se discute que sea del apóstol Pablo la carta. Este, entonces, él trata acerca de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Entonces, en la segunda carta habla también acerca de la segunda venida de Cristo, es decir, algunas cosas que quedaron no muy, eh, digámoslo que la gente en Primera Tesalonicenses se empezó a confundir. Ahorita te voy a explicar, por ejemplo, Pablo en la primera carta habló acerca de la segunda venida de Cristo, que Cristo ya viene. Entonces, los de Tesalónica empezaron a angustiarse y a preocuparse y estar como preocupados porque ya viene la segunda venida de Cristo. Y Pablo después les habla y les dice, en la segunda carta les dice que pues no, no es así, o sea, que Cristo ya viene, pero no está hablando que Cristo ya viene ahorita, sino que ya está próxima su venida en ese sentido, ¿ok? Entonces Pablo les habla de eso. El 20% de los eruditos, de los teólogos que estudian la Biblia, de la teología, no creen que es el apóstol Pablo porque hay como 10 palabras que el apóstol Pablo, en toda la carta hay como 10 palabras en griego que el apóstol Pablo este, no, no utilizaba él, el apóstol Pablo. Entonces en ninguna de sus cartas aparecen esas 10 palabras que él antes mencionaba. Por eso algunos teólogos piensan que la carta no es del apóstol Pablo, pero la mayoría de los teólogos han llegado a la conclusión que sí es del apóstol Pablo, ¿ok? Pues bueno, y de hecho, a pesar de que dice ahí Pablo, ahorita vamos a leer el versículo 1 y que ahí viene el nombre de Pablo, aún así algunos teólogos dudan, perdón, que sea el apóstol Pablo. Pero bueno, el 80% no duda, entonces esta carta se le atribuye al apóstol Pablo, se atribuye que sea 6 meses después de la primera carta. ¿Cuándo se escribió la primera parte, la primera carta? Si se acuerdan, hablamos que la primera carta se escribió más o menos en el año 49 o del año 49 al 54 después de Cristo aproximadamente, ¿ok? Eh, Eso quiere decir que fue una de las primeras cartas del apóstol Pablo, y esta segunda de Tesalonicenses fue escrita 6 meses después, ¿ok? Hay que recordar que Tesalónica era una ciudad muy importante, era un puerto muy importante, era un puerto donde venía mucho comercio del oriente y llegaba ahí Tesalónica y de ahí la transportaban o la comercializaban a más partes de Europa y de Europa Central y todo ese tipo de cosas. Entonces, Tesalónica era una ciudad reconocida por ser un puerto muy importante en el antiguo mundo, ¿ok? Bueno. Hay que recordar también que cuando en el libro de Hechos, capítulo 19, ahí pueden ver cuando Pablo fue a Tesalónica, este, cuando Pablo fue perdón, el capítulo 17 de Hechos, fue cuando Pablo fue a Tesalónica, Pablo llegó a Tesalónica y tan pronto llegó, estuvo unas semanas con ellos y tuvo que salir de ahí porque lo querían apedrear, lo querían matar. Entonces, hay que recordar que el tiempo que Pablo estuvo con la iglesia de Tesalónica fue un tiempo rápido. Se cree que aproximadamente unas semanas o menos de 2 meses estuvo ahí cuando ya se tuvo que marchar. Eso quiere decir que Pablo tenía una preocupación porque normalmente Pablo en las iglesias en las que iba, si te acuerdas, puedes ver el libro de Hechos para que te des cuenta cuánto tiempo se quedaba Pablo. Pablo iba y se quedaba por lo menos 2 años en cada iglesia, ¿no? Y en esta iglesia de Tesalónica, pues no pudo quedarse mucho tiempo. Por eso Pablo tenía una gran preocupación por las personas que estaban ahí.
por los seguidores de Jesucristo que estaban en Tesalonicenses, ¿ok? Pues bueno, vamos a empezar, capítulo uno. Abre tu Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo uno. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar, de hablar tu palabra, de estudiarla. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos revele esta palabra bendita y que nos enseñe sobre todo la verdad para que nosotros podamos vivir y caminar en todo lo que Cristo Jesús nos ha dado y en quién somos en Cristo, y que también nos reveles para conocer más a nuestro Señor Jesucristo y el propósito que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dice ahí capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo. El uno, ¿Sí te acuerdas uno de los discípulos de Pablo, que era Silas, también es conocido como Silvano? Entonces, este Silvano que vamos a ver aquí en 2 Tesalonicenses, que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es el mismo Silas, el que estuvo preso con Pablo en el capítulo de Hechos 16, cuando estuvieron cantando. ¿Te acuerdas que a medianoche empezaron a cantar y cayó un terremoto, vino un terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel? Bueno, es ahí te dice que era Silas, pero Silvano y Silas es la misma persona, ¿ok? Bueno, Pablo Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Hay que hay que ver cómo Pablo está poniendo la palabra en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Quiero que veas en Dios. La palabra en tiene que ver que nosotros estamos dentro de, o formamos parte de Dios mismo. Por eso dice, de la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre. ¿Nunca te has puesto a pensar cuál es la vida que Jesucristo vino a darnos? Bueno, no, no vayan para allá, no vayan para allá, pero guarden este versículo en Juan capítulo 8, versículo 10. A ver, déjame ver si es Juan capítulo 8, versículo 10. No, Juan capítulo 8, versículo, perdón, Juan 10, 10. O sea, este versículo de Juan que dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida, ¿ok? Y para que la tengan en abundancia. La palabra vida aquí que se utiliza en el griego es zoe, Z-O-E. ¿Qué significa la palabra zoe? Zoe significa el mismo tipo de vida que Dios es, ¿ok? Es decir, si leemos otra vez Juan 10:10, dice, en la parte final dice, y yo he venido para que tengan el mismo tipo de vida que Dios tiene, ¿ok? La misma naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Bueno, ¿se acuerdan también en Juan capítulo 8, perdón, capítulo 14, versículo, eh, versículo 20? Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está hablando que nosotros estaremos dentro de Dios y Dios dentro de nosotros. ¿Y cómo eso es posible? Bueno, ya después lo empieza a explicar más adelante el apóstol Pablo y nos enseña que a través del Espíritu Santo Dios está dentro de nosotros y es como imparte su naturaleza divina, y por eso nacimos de nuevo, ¿ok? Te voy a dar rapidito, otra cita bíblica en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo, versículo, versículo 3, fíjate. No, perdón. Eh, sí, voy a leer versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dados mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Este es el versículo que estaba buscando, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros tenemos que llegar a ser parte de la naturaleza divina. Pero ¿cómo llegamos a ser parte? Bueno, cuando el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros, nacimos de nuevo, nacemos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, al nacer de nuevo, yo ya formo parte de la naturaleza de Dios.
Pero la Biblia nos enseña que esa naturaleza de Dios tiene que ir creciendo gradualmente hasta que Cristo se vaya formando. Es decir, yo llego a Cristo Jesús y automáticamente al yo creer en Jesucristo, que Él es Dios y que murió y resucitó por mis pecados y que de nueva cuenta vendrá por mí, si yo lo creo de corazón y me aparto para vivir la vida que Dios demanda, entonces yo creí de verdad y su Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y ahí es donde quita la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a mi espíritu, el del espíritu del hombre, ¿ok? Al tener al Espíritu Santo, ahora ya no tengo la naturaleza pecaminosa, tengo la naturaleza de Dios, ¿ok? Bueno, como ya tenemos la naturaleza de Dios, esa naturaleza significa la vida Zoe, la misma vida que Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido a darles vida, vida en abundancia, es decir, yo he venido a darles la misma vida que Dios tiene, ¿ok? El apóstol Pedro, que vimos ahorita, está diciendo que esa naturaleza divina está en nosotros y debemos de hacerla crecer. Pero bueno, eso es otro tema por otro día. Lo que te estoy poniendo es lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a volver allá. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Eso es lo que quiero que estamos hablando, en Dios. ¿Qué significa en Dios? Nuestra vida está escondida en Cristo. En significa dentro, es decir, tú y yo tenemos la naturaleza divina de Dios. Es decir, Dios está en nosotros y nosotros con Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en una sola palabra. Fíjate, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia, aunque aquí le está hablando a los tesalonicenses, pero se aplica a toda la iglesia. La iglesia está dentro de Dios y de Cristo, y Cristo está dentro del Padre, que fue lo que leímos en Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día yo estaré en ustedes, ustedes en mí, y yo estaré en el Padre. ¿Te das cuenta? En un versículo, en una palabrita, cómo explica, cómo hay tanta explicación. Bueno, yo siempre les he dicho a las personas, cuando lean, lean. Muchas veces nos preguntan, pero ¿cómo, Adrián? ¿Cómo que cuando lean, lean? Sí, a veces leemos de corrido y no nos ponemos un poquito a analizar las palabras, no nos ponemos un poquito a entender qué significa en. En significa dentro de. Entonces, a la iglesia de los tesalonicenses que están dentro de Dios y de Cristo. Esa parte a lo mejor todavía ahorita no la entiendes, pero quiero que entiendas que tu vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. ¿Sabes qué significa que tu vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios? Yo creo que no lo sabes, pero te voy a dar un poquito, un pedacito para que puedas probar, porque ahorita no estamos estudiando eso, ¿ok? Significa que el maligno no te puede tocar, no hay nada que Satanás pueda tocarte para sacarte pero no hay nada, Satanás no te puede tocar, no te puede hacer daño, porque tu vida está escondida en Cristo. Pero pastor, entonces, ¿por qué Satanás a veces me pone enfermedades, esto que lo otro? Ah, esa es otra cosa, pero él no te puede tocar. Pero entonces, ¿por qué me toca? Que tú lo permites. La Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué el diablo puede huir de nosotros? ¿Y por qué el diablo no nos puede tocar? Porque estamos escondidos en Cristo y Cristo en Dios. Medita en esas palabras. Ese es otro estudio para otro día, pero medita en esas palabras, que tu vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios, ¿ok? Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, gloria a Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí quiero que entiendas una cosa. El apóstol Pablo siempre desea gracia y paz. ¿Nunca te has puesto a pensar qué es gracia? Yo quiero que tú estudies la palabra gracia después. Gracia bíblicamente, ¿ok? Gracia significa el don o el regalo inmerecido que Dios te ha dado. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Yo quiero que ustedes conozcan todo aquel regalo inmerecido que Dios les dio, pero que ustedes aún no conocen. Y el apóstol Pablo dice, y paz a vosotros. ¿Qué significa y paz? Ok, nuestra paz
viene por el conocimiento de Cristo Jesús. Te lo voy a comprobar con la Biblia. Vamos otra vez a 2 de Pedro, creo que 2 de Pedro, rapidísimo, 2 de Pedro, capítulo 1. eh, sí, capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 2. Dice, gracia y paz o sean multiplicadas. Es decir, la gracia y la paz se pueden multiplicar, pero ¿cómo se multiplica, Adrián? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leo la Biblia y estoy conociendo, acuérdate que hice conocer. Esta, vuelvo a decir, cuando lean, ¿qué significa conocer? Te lo voy a poner de una manera bien sencilla. ¿A ti te gusta una muchacha o un muchacho? Vamos a hablar, voy a hablar de mi persona. A mí me gusta una muchacha. ¿Qué tengo que hacer para conocerla? Tengo que acercármele, ¿cierto? Y luego ya que la estoy conociendo, pues la invito a salir y la invito a cenar. Y ahí mientras estamos cenando, estoy hablando para conocerla. Le estoy haciendo preguntas. Oye, ¿por dónde vives? ¿Cuántos hermanos tienes? Esto, aquel otro. Y tal vez volvemos a salir otro día y le vuelvo a hacer más preguntas para conocerla, ¿cierto? Bueno, eso es exactamente lo mismo. Ahí dice, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento. Es decir, yo tengo que buscar a Dios con la actitud de quererlo conocer. Es válido hacer preguntas. Por eso, al terminar este estudio, me gusta hacer preguntas con ustedes. Las preguntas no se graban porque algunas son muy personales, entonces por eso no las grabo, pero ustedes es necesario que guarden esas preguntas. Bueno, pero también es necesario que ustedes lleguen a la Biblia o con Dios en oración a hacerle preguntas a Dios. Señor, ¿cómo dice la palabra de Dios aquí que con gracia y paz? Y explícame, y te aseguro que si tú tienes hambre y sed de Dios, Dios te va a revelar qué significa cada pregunta y cada cosa que tú tienes, que le estás preguntando a Dios. Entonces dice ahí, gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz? Mediante el conocimiento. ¿Cómo conozco a Dios? Leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. La palabra de Dios es lo que nos da conocimiento de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces volviendo a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, yo quiero que ustedes conozcan ese regalo inmerecido que Dios les ha dado, que es la gracia. Todo aquella, la herencia que Dios les ha dado en Cristo Jesús, todo lo que hay, la sanidad, la prosperidad, todo aquello que hay en Cristo Jesús, en su nombre, etcétera, etcétera. Y al conocer tú el regalo inmerecido de Dios, te va a dar paz. ¿Por qué me va a dar paz? Porque sé lo que tengo. Sé primero a quién tengo. Segundo, sé quién soy yo para Él. Tercero, sé lo que Él me ha dado para vivir la vida y hacer lo que Él me ha llamado a hacer. ¿Estás dando cuenta? Hubo una vez una persona que me dijo, un pastor, oiga, entonces cuando vino lo del COVID, entonces usted no tiene miedo que le dé COVID y que vaya a morir. Le dije, no, yo no tengo miedo a que me dé COVID. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha dicho que tengo un propósito y Él me ha revelado su propósito y me ha hablado a mí y yo lo he buscado a Dios en oración y yo sé que no voy a morir porque yo sé que tengo un propósito que cumplir y yo le creo a Dios. Porque cada vez que yo leo la Biblia estoy conociendo más a Dios y me estoy conociendo que es un Dios todopoderoso y que Él cuida de mí. Y al yo creer eso por su palabra, me da paz en que el COVID no me va a hacer nada. ¿Me estás entendiendo? Yo no sé la situación que tú estés pasando, el problema que tú estés pasando, la enfermedad o la situación, un problema económico o lo que sea. Hay muchas personas, fíjense, hay muchas personas que frotan la palabra de Dios como que si fuera una lámpara Aladino. Te voy a decir por qué. Tienen un problema económico y van rápido a leer la Biblia para buscar los versículos y empiezan a decir, ay Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor, nada me faltará. Y luego van a otro versículo, ay Señor, tu palabra dice que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y uno empieza a frotar la Biblia como que si fuera algo mágico. Así no funciona esto. ¿Sabes cómo funciona? Cuando yo sé que mi Dios es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué lo sé? Porque lo he leído en la Biblia y lo he visto por problemitas chiquitos a más grandes. Por eso, y eso me da paz, el conocer toda la gracia de Él, todo el regalo inmerecido que yo no merezco,
que lo conozco, me da paz, que él, a pesar de yo haber sido un pecador y de haber estado apartado de Dios, ahora Él me acercó y todo lo que Cristo es, yo soy en Cristo, no porque yo sea alguien, sino porque Él le plació darme a su Hijo, igual que a ti, y todo lo que su Hijo tiene. ¿Me estás entendiendo? Entonces lo que tú tienes que hacer verdaderamente es no frotar la palabra de Dios como un versículo, como diciendo los versículos. Sí es importante decir los versículos, pero sin conocimiento, los versículos es como frotarlos a una lámpara Aladino, esperar a que salga el genio y te conceda tus tres deseos. Y no es así. Por eso a muchos cristianos no les funciona porque no están seguros, no conocen. Bueno, si yo conozco lo que dice la Biblia y conozco sus versículos, entonces yo lo puedo decir, Señor, tu palabra dice, tú eres mi pastor, nada me faltará y tengo paz. ¿Por qué? Porque lo conozco. ¿Me estás entendiendo la diferencia? Bueno, vamos a continuar. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vamos a ver aquí varias cositas. Lo primero, debemos dar siempre gracias a Dios. Vamos a leerlo en contexto. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Ok. Hay que recordar que la iglesia tesalónica estaba en una persecución. Tanto que Pablo estuvo menos de un mes o menos de 2 meses y salió corriendo de ahí. ¿Por qué salió corriendo? Porque lo querían apedrear. ¿Por qué lo querían apedrear? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Bueno, se fue Pablo, pero ahí se quedaron los discípulos. Entonces los discípulos estaban pasando por tribulaciones. También los querían ahí apedrear, pero ellos no se fueron porque pues ellos ahí vivían, ¿ok? Entonces, fíjate lo que el apóstol Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Primero el contexto y después la parte espiritual. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Pablo está diciendo, yo quiero dar gracias a Dios por ustedes, la iglesia de Tesalónica, porque a pesar de la gran tribulación que ustedes están viviendo, a pesar de los problemas que le están pasando, ustedes siguen amando a las personas. Fíjate, fíjate, fíjate nomás qué tremendo mensaje de amor. Esta iglesia de Tesalónica seguía amando inclusive a aquellos que los habían perseguido y perdón, que los estaban persiguiendo en ese momento. Vamos a leer otra vez el versículo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Te das cuenta que el amor de la iglesia de los tesalonicenses iba creciendo? Entre más los perseguían, más amaban. Aquí te va una pregunta. Entre más daño te hacen las personas, más puedes amar. Es una pregunta, ¿cierto? Bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo, doy gracias a ustedes porque son dignos de dar gracias, porque verdaderamente ustedes han mostrado los frutos de un verdadero creyente, de un discípulo de Cristo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice, en esto conoceráis que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos por los otros. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo conoceremos que somos discípulos de Jesús? Porque nos amamos los unos a los otros. ¿Ok? ¿Qué está haciendo la iglesia de tesalonicenses? La iglesia de tesalonicenses estaba siendo perseguida y estaba amando. Pero fíjate lo que dice. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. ¿Te das cuenta que la palabra abunda no es algo como que, su amor estaba más o menos, dieron mucho amor? No, se estaba desbordando. Hay demasiado amor. ¿Me estás entendiendo? ¿Te das cuenta la clase de persona, de cristianos que debemos de ser? Personas que amamos, que nuestro amor abunde aún más y más para con las demás personas. Las personas nos tienen que conocer por la capacidad de amar. Ahora, si tú no conoces qué es el amor, ve a mis estudios y busca la predicación que di el domingo ayer, 1 Corintios capítulo 13, que es la parte 14, velo, y ahí hablo acerca del amor. El amor no es un sentimiento,
El amor es la firme actitud de decidirte a hacer el bien integralmente, espíritu, alma y cuerpo, excelentemente, no de la forma que tú quieres, sino de la manera que Dios demanda, a una persona todos los días de tu vida sin hacerle daño y sin hacerte daño. Eso es el amor, ¿ok? Entonces, el amor no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con la actitud de decidir hacer un bien a una persona, ¿ok? Pues fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras. Y va creciendo su actitud de hacer bien a las personas independientemente si ellos lo merecen o no. ¿Estás entendiendo esa parte? Bueno, vamos a leer el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Quiero que sepas que el apóstol Pablo se la pasaba dando gracias por la iglesia de Tesalonicenses. Se le pasaba dando gracias a Dios por esta iglesia, porque a pesar de que Pablo estuvo poco tiempo, la iglesia permanecía firme, caminando en tres virtudes que son importantes: la fe, el amor y la esperanza. Si nosotros somos personas que caminamos en esas tres virtudes, en la fe, el amor y la esperanza, somos personas que vamos a crecer, porque nosotros necesitamos crecer en el amor y en la esperanza y en la fe. Fíjate lo que dice ahí. Hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe tiene que crecer. La fe no se puede estancar. Quiero que entiendas esta parte, porque la fe y el amor van juntos. Es decir, yo no puedo crecer 10 metros de fe y 1 metro de amor. Para yo tener un balance equilibrado, tengo que crecer en la fe y en el amor, y tengo que crecer en el amor y en la fe. Pero la Biblia nos dice que tenemos que crecer en la fe. ¿Te acuerdas cuando vino un centurión a Jesucristo y le dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, di la palabra y con solo decir la palabra bastará? Bueno, Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo: nunca había visto una fe tan grande como la de él. Es decir, hay fe grande, ¿ok? El apóstol Pablo nos dice que la leche es para los que tienen la fe que apenas van iniciando. Es decir, hay niños espirituales. Y también quiere decir que hay niños espirituales y también hay maduros espirituales, ¿ok? Entonces, esa parte que nosotros debemos entender es que la fe debemos de crecer. Es una obligación crecer en la fe. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que crecer en la fe. Pastor, pero ¿cómo crees con la fe? Romanos 10:17, grábensela. La fe viene por el oír. Bueno, aquel momento no estaba la Biblia escrita como la tenemos, que todo el mundo tenía una en su casa. Entonces alguien se paraba y la leía, por eso decía oír. Pero podemos cambiar la palabra en lugar de oír, leer. La fe viene por leer la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero crecer en la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra de Dios. Segundo, si yo quiero crecer en la fe, ¿qué tengo que hacer? Una vez que leo la palabra de Dios, tengo que caminar en lo que la palabra de Dios dice acerca de eso. ¿Ok? ¿Estás comprendiendo? Bueno, voy a leer otra vez el versículo 3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Ok? Primera cosa que tiene que crecer en tu vida, la fe. Y el amor de cada uno de nosotros abunda. ¿Qué tiene que abundar? El amor. ¿Ok? Dos cualidades que como cristiano tienes que seguir desarrollando. Ahora vamos un poquito más del tema espiritual. Aquí el apóstol, perdón, del contexto. Aquí el apóstol Pablo, acuérdate que están pasando persecución y Pablo se fue, estuvo poco tiempo, entonces Pablo está diciendo: estoy admirado de la fe de ustedes. A pesar del poco tiempo que estuve, estoy admirado de cómo ustedes están arraigados y cimentados. Te voy a hacer una pregunta ahora espiritual. Si tú fueras ahorita a la iglesia, el pastor puede dar gracias por ti porque tú estás en una fe firme y tu amor está abundando más y más en la iglesia. Te estoy haciendo una pregunta que yo quiero verdaderamente que te rete, porque la palabra de Dios penetra hasta partir nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Y esto es lo que hacemos con este estudio: entender el contexto, pero también que la palabra de Dios nos hable. Tu pastor ahorita puede sentarse y dar gracias y decir:
Doy gracias por Sutanito y Manganito, porque ellos, su fe está creciendo de verdad, Señor, los veo, y su amor, Señor, son los primeros que se desviven en hacer esto, aquello y el otro. ¿Tú eres una persona de esas? Si no eres una persona de esas, necesitas convertirte en una persona por la cual tu pastor esté dando gracias por estar tú ahí en la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Nosotros tenemos que convertirnos en ese tipo de personas. No porque yo estoy sentado hasta mero atrás o porque nadie me ve, yo no participo, yo esto. No, no está hablando de que sirvas, participes o te sientes atrás. Está hablando de que tú, como creyente, crezcas en la fe y en el amor. Te lo dejo de tarea para que te lo lleves con Dios hoy en la noche. Y si no lo eres esa persona, conviértete, por favor, en esa persona. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora te estás dando cuenta que el amor y la fe de esas personas está siendo probada siempre. Grábate esto, siempre que tú le pides a Dios que te ayude a crecer. Déjame te digo también otro principio bíblico. Tú no le puedes pedir a Dios, Dios, dame 10 kilos de fe, Dios, dame 10 kilos de amor, porque no es así. Nunca en la Biblia te vas a encontrar un versículo que dice que le pidas a Dios fe, ni tampoco te vas a encontrar un versículo que le pidas a Dios amor. ¿Por qué no le pedimos a Dios fe y amor? Porque la fe no es algo que tiene que ser, y el amor no es algo que tiene que ser pedido, sino es un músculo que tiene que ser ejercitado. Es decir, si yo quiero ponerme bien fuerte los brazos, ¿qué tengo que hacer? Ir al gimnasio, levantar peso y hacer ese peso constantemente. Ahora, si yo voy 3 meses, ¿me va a crecer el músculo? Sí, poquito. ¿Me voy a ver bien fuerte? No. ¿Por qué? Porque tengo que seguir constante. Y al paso tal vez de 2, 3 años, ya se empiezan a ver los brazos muy musculosos. ¿Qué significa eso? La constancia. Es decir, tú y yo tenemos que crecer en la fe y en el amor constantemente, pero tú no puedes crecer si no hay tribulaciones, persecuciones y si no hay algo que rete tu fe y tu amor. Acuérdate que siempre tenemos que poner en práctica nuestra fe y nuestro amor. Entonces, aquí en este versículo, Pablo le está diciendo exactamente eso. O sea, la fe y el amor que tiene la iglesia de Tesalonicenses no es algo que a mí se me ocurrió, dijo el apóstol Pablo. No es algo que alguien me dijo que ustedes tienen. No, yo he visto con mis propios ojos y he mandado a Pablo, he mandado a Timoteo y a Silvano y me han dicho cómo ustedes han sido perseguidos y no solamente perseguidos, cómo están pasando muchas tribulaciones, angustias y cómo ustedes en lugar de maldecir o pagar mal por mal, están pagando bien con bien y ustedes siguen evangelizando y siguen amando a las personas y están soportando todo esto. La palabra soportar aquí no es como que, ay Señor, ya no puedo, estoy soportando. No, la palabra sin soportar significa ser un soporte que está, imagínate, siempre lo veo de esta manera, imagínate un puente, que el puente se está cayendo y tienen que meter un soporte abajo para sostener ese puente. Eso es, ¿ok? Algo que sostiene. Entonces, tu fe y tu amor es lo que te va a sostener en las tribulaciones y las pruebas. Déjame decirte una cosa. Hay personas, cristianos, que predican que los cristianos no pasan por tribulaciones ni ese tipo de cosas. No, sí pasamos por tribulaciones y pruebas. Ahora, la diferencia es distinguir qué es una prueba y qué es una tribulación y qué es eso. Por ejemplo, tal vez tú me puedes decir, pastor, ¿la enfermedad es una prueba o una tribulación? No, la enfermedad no es una prueba, no es una tribulación. Si te fijas, todas las veces que el apóstol Pablo habla, y en el libro de Hechos y en las cartas acerca de pruebas y tribulaciones, y también en 1 de Pedro y 2 de Pedro, te vas a dar cuenta que no tienen que ver con enfermedades ni con ese tipo de problemas. Tiene que ver con la persecución de las personas porque hablas o predicas el nombre de Jesucristo, el Evangelio. ¿Ok? Entonces, una prueba es algo que rete tu fe.
¿Ok? Entonces, pastor, ¿qué es una enfermedad? La enfermedad y ese tipo de cosas no son pruebas que Dios te manda para probar tu fe, tampoco son tribulaciones, como muchas personas piensan. Entonces, ¿qué es? El diablo vino a robar, matar y destruir, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí me explico? El diablo, la Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Jesús, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesucristo y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, las enfermedades y ese tipo de cosas, muchas veces las enfermedades tienen que ver por nuestra culpa. Por ejemplo, si tú comes mucho azúcar, pues te va a dar diabetes. Pero vamos a suponer que tú eres muy sano y no comes nada de ese tipo de cosas y tú comes muy bien y todo perfecto. Y de repente te viene un cáncer. ¿Ok? Bueno, ese cáncer es una enfermedad que el diablo te quiere poner. Y si tú aceptas esa enfermedad, él te va a atacar de esa manera. Pero no significa que sea una prueba ni una tribulación. No es nada de eso. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Bueno, volvamos al versículo 4 tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es decir, Pablo dice, yo voy a todas las iglesias, voy a la iglesia de Colosenses, de Filipenses, voy a la iglesia de Efesios y voy a la iglesia de Corintios y a todos les hablo de ustedes, de cómo ustedes han crecido en la fe y en el amor. Son ejemplo. Te vuelvo a preguntar otra vez, ¿tu pastor te puede poner como ejemplo en una predicación? Es una pregunta que tú tienes que contestarte desde adentro. Y si no, entonces, ¿qué debo hacer yo? No porque quiero que el pastor me ponga como ejemplo, sino quiero verdaderamente que mis frutos de amor y fe se vean, no porque quiero ser alguien, sino porque quiero servir al cuerpo de Cristo Jesús de la mejor manera posible. Déjame decirte que si tú no tienes una mentalidad de servir a Cristo, sirviendo a los demás de la mejor manera posible, hay dos cosas que puede pasar. O no naciste verdaderamente de nuevo, o eres un cristiano distraído y tu lámpara no tiene aceite. ¿Estás comprendiendo eso? Bueno, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Déjame decirte una cosa, todos los creyentes, todos, tú y yo, vamos a padecer persecución por el reino de Dios, de diferente manera. En Nigeria los están matando. Pastor, entonces a mí también me van a matar. No, hay personas que son mártires y esas personas que son mártires, Dios, esas personas tienen una fe para morir por el nombre de Cristo. Y si a ti te toca ser mártir, Dios te da tu corazón y te dice, bueno, Dios te va a dar la fe para hacer eso. ¿Sí me explico? Ahora, que todos estamos dispuestos a morir, sí, por el nombre de Jesucristo. Ahora, pero ¿qué tipo de persecución entonces vamos a enfrentar? Hay muchos tipos de persecuciones que vamos a enfrentar y que vamos a enfrentar, porque todas aquellas personas que hablamos de Jesucristo, lo estamos haciendo a la luz y a las tinieblas no les gusta eso. Porque si nosotros hablamos más de Jesucristo, las personas se empiezan a salvar. Y si las personas se empiezan a salvar, le estamos arrebatando almas al diablo. Y el diablo no le gusta eso. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible para que nosotros no sigamos hablando de Jesucristo. Y va a traer persecución sobre nuestras vidas. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás siendo perseguido? Lo más probable es que digas que no. Si no estás siendo perseguido, es porque no estás hablando de Jesucristo a las personas. Tú puedes ser perseguido por un colega en tu trabajo que hable mal de ti porque eres cristiano. Eso es persecución. Tú puedes ser perseguido por un jefe que te está diciendo, ya no quiero que hables de Cristo. Tú puedes ser perseguido por la vecina que se enoja cada vez que cantas canciones de alabanzas a Dios. ¿Sí me explico? Hay diferentes tipos de persecución. La pregunta es, ¿tú estás ofendiendo a las tinieblas? Porque tenemos que ofender a las tinieblas, hablándoles de Cristo. Amén. La vez pasada, una vez un muchacho, estábamos predicando en un lugar y un muchacho que estaba cortejando a una muchacha cristiana, pero él no era cristiano, y él
estaba escuchando la predicación. Yo empecé a hablar acerca de que las muchachas se tienen que guardar hasta el día que se casen y que no que cuiden su virginidad y que esto y que el otro, y que deben ser mujeres castas y que deben ser mujeres que entreguen su vida a Dios, no andando en fornicación y en adulterio, etcétera, etcétera. Ese muchacho terminó la predicación, como no era el cristiano, se fue con la muchacha y empezó a hablar con la muchacha y platicar. Y bueno, total, la muchacha después a los 2, 3 días me habla por teléfono y me dice, pastor, ¿qué cree que pasó? Bueno, ¿se acuerda de este muchacho que fue? Sí, bueno, pues él no es cristiano. Y después de escuchar la predicación de usted, me dijo que no le gustó la predicación y que ya no quiere ir ahí con nosotros a escuchar ese mensaje, que mejor y fuéramos a otra iglesia, que fuéramos a otra iglesia. Y yo no entendía el por qué me decía eso, hasta que él estuvo insistentemente en que ya no fuéramos ahí, porque en esa iglesia hablaban de no fornicar, no adulterar, y en cambio en otras iglesias donde iban, no hablaban de eso, hablaban de prosperidad, milagros, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú le hablas la verdad a las tinieblas se ofenden. ¿Ok? Bueno, versículo 6, perdón, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos. Ok, el justo juicio de Dios, ¿sabes qué quiere decir la palabra el justo juicio de Dios? Quiere decir que las personas, hoy en día, mira, hoy en día todos los cristianos vamos a padecer persecución. ¿Por qué? Porque el diablo quiere atacar el reino de Dios, pero no puede porque está vencido, pero vamos a pasar persecución. Entonces, a esas personas, por ejemplo, las personas que están matando a los cristianos en Nigeria, ¿ok? Esas personas que están matando a los cristianos en Nigeria, si no se arrepienten, el día del juicio van a enfrentar toda la ira de Dios y la separación total de Dios. Y Dios ahí les va a dar el justo pago a esas personas que atribularon y esas personas que persiguieron a sus siervos. ¿Me estás entendiendo esa parte? Bueno, por eso dice la palabra, esto es demostración del justo juicio de Dios. Es decir, si a nosotros nos persiguen, Dios te dice, cuidado, pero Dios te dice, no te preocupes, hijo mío. Yo voy a traer un justo juicio porque yo soy justo y yo tengo que castigar la maldad y el pecado que hace el ser humano. Pero si aquella persona se convierte y da su vida a Cristo Jesús, yo lo veo en Cristo y no hay maldad que tenga que castigar. Pero si la persona no se convierte, yo voy a castigar hasta la última maldad que hizo. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Te das cuenta? Lo que te acabo de explicar, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, oigan, tesalonicenses, ustedes están siendo perseguidos, los están persiguiendo por todos lados, los están golpeando, pero no se preocupen, sigan amando. Fíjate qué difícil mensaje. Sigan amando como ustedes aman, sigan creyendo en fe, sigan adelante. Y no se preocupen, porque Dios dice, les va a dar el justo pago a ellos con tribulación. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Estás entendiendo esta parte? Bueno. Esta parte que dice que cuando vendrá el Señor Jesucristo y se manifieste con los ángeles en su poder, no está hablando de, no está hablando aquí del rapto. Muchas personas confunden el rapto con la segunda venida. El rapto no es la segunda venida de Cristo, ¿ok? El rapto es un rapto donde se toma la iglesia, ¿ok? La segunda venida de Cristo, entonces, ¿cuál es? Bueno, la segunda venida de Cristo es cuando el anticristo y el falso profeta y la bestia están reunidos con todas las naciones para hacer guerra a Dios. Y ahí va a venir Jesucristo montado en su caballo y dice que va a venir con millares y millares de ángeles y van a venir todos sus santos y van a hacer guerra contra ellos. Pero dice la Biblia que Jesucristo con la palabra de su boca lo mata. ¿Estás entendiendo cuál es la segunda venida de Cristo?
Muchos cristianos piensan que la segunda venida de Cristo es el rapto. No, la segunda venida de Cristo no es el rapto, es el rapto de la iglesia que puede, muchas personas, como te lo expliqué en la carta pasada, muchas personas piensan que es pretribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Yo en lo personal creo que es antes de la tribulación. Así me enseña la Biblia. Si tú la lees y te enseña que sea pre o durante o antes, no hay problema, tenemos que estar con la lámpara encendida. Ese es el tema principal, ¿ok? Bueno, ok. Entonces, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí quiero que entiendas una cosa. El apóstol Pablo le está diciendo, ustedes están siendo perseguidos. Sigan mostrando amor y fe. Y Dios le va a dar el justo pago a esos que les hacen daño. Pero ustedes recuerden que Cristo viene. Y aquí en este versículo 7 Pablo le está reafirmando que el Señor Jesucristo va a venir en el cielo con los ángeles de su poder porque Él triunfó. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Qué bonitas palabras de fe. Esa es la misma fe que tú y yo tenemos que tener para seguir adelante. Esa es la misma fe que tú y yo tenemos que seguir teniendo para seguir avanzando en nuestro caminar con Cristo. Recuerda, la próxima vez que andes menguando en la fe, recuerda esto, que Cristo viene y va a venir y Cristo quiere que estés con Él en esa segunda venida. Entonces, sigue adelante, sigue teniendo fe, sigue amando y sigue teniendo la esperanza de que Cristo viene. ¿Ok? Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Fíjate, ¿contra quién va a venir Jesús? Contra los que no conocieron a Dios. Y segundo, ni obedecen el Evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta que conocer tiene que ver con obedecer? Jesucristo dijo en el capítulo 14, si me amáis, obedeceréis. De Juan 14, perdón, si me amáis, obedecerán mis mandamientos. ¿Ok? Bueno, entonces, conocer tiene que ver con obedecer. La palabra dice que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios. Por eso te dije hace rato la pregunta. Nuestra comunión con Dios tiene que ver con conocerlo. No hay cristiano que se diga cristiano sin conocer a Jesús. Si tú eres un cristiano que no tiene intimidad para conocer a Cristo, lo más probable es que tú no seas cristiano. Porque el ser cristiano se basa en que yo estoy conociéndolo para saber quién es mi Dios y quién soy yo en él. Después, si yo dije que Él es mi Dios, yo lo tengo que obedecer. Acuérdate que Jesucristo dijo, el que cree en mí será mi discípulo. ¿Ok? ¿Y qué dijo Jesucristo? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es decir, obedéceme. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Qué tenemos que obedecer? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, pero también la esperanza de que Él viene y en esa esperanza yo vivo mi vida y por eso ya no practico lo que antes practicaba. Si antes fornicaba, adulteraba, me drogaba, hacía lo que sea, maldecía esto que el otro, golpeaba a las personas, hablaba mal, ahora ya no. No porque soy cristiano, sino porque tengo esa naturaleza de Dios, un regalo que me fue dado por gracia, que no merezco, y creo que Cristo viene, y porque creo que Cristo viene y yo quiero estar con Él y con sus ángeles cuando venga en la segunda venida, yo quiero estar ahí, entonces en eso yo me estoy santificando. Es decir, santificando significa me estoy apartando cada vez del mundo para seguir a Cristo cada vez más y más. ¿Ok? Entonces dice versículo 8 otra vez, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios. Todo cristiano que camina en la palabra, que tiene una comunión con Cristo y le obedece, puede estar seguro que él va a estar con Jesucristo en ese momento.
Si tú eres una persona que se dice ser cristiano y no estás leyendo la Biblia para conocer a Dios y no estás obedeciendo a Dios, tu vida está en peligro. Tú te dices ser cristiano, pero en realidad no lo eres y tú no vas a estar con Cristo y ten cuidado porque vas a pagar las consecuencias de su ira. Así te digas cristiano. El verdadero creyente se basa en conocer de Cristo y obedecerlo. Sin conocimiento de Cristo y sin obedecerlo, no hay cristianismo. ¿Estás comprendiendo? Por eso ahorita es importante, si tú eres esa persona, necesitas arrepentirte. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quiero que entiendas ahí, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, una total separación de Dios. No, no va a haber nada de Dios ahí. Bueno, sí va a haber algo de Dios. ¿Sabes qué va a haber de Dios en el infierno? Su justicia. Que su justicia está diciendo, vas a sufrir y vas a pagar todo el daño y el pecado que hiciste aquí, en la tierra. Pastor, pero ¿cómo puedo salir de eso? Dándole tu vida a Cristo y empezándolo a conocer y obedecerlo. Y por la fe, por creer en Él te justifica y te pasa a este lado con Él, para que no tengas perdición, sino para que tengas vida y vida en abundante y vivas con Él. Voy a leer otra vez el versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna, ¿qué es eterno? Pues eterno, nunca tiene fin. ¿Te das cuenta que las personas que van a estar en el infierno nunca van a dejar de sufrir? Y las personas que vamos a estar en el cielo siempre vamos a estar gozosos siempre, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo le está diciendo, yo doy gracias por ustedes, hermanos, que están pasando estas tribulaciones. Yo sé que ustedes están fuertes en la fe y en el amor, dice el apóstol Pablo. Y a pesar de que lo están persiguiendo y tienen tribulaciones, ustedes siguen firmes. Pero déjame decirles que Dios a ustedes que creyeron y que creen, dice, se va a glorificar en ustedes. Dios se va a glorificar en ustedes. Qué hermosas palabras. ¿Te gustaría que Dios se glorificara en ti? Ese es el anhelo de todo cristiano. Vivir la vida que Dios demanda que viva, negándome yo vivir la vida de este mundo o la vida que yo quiero para vivir, para dejar que Él viva en mí y Él se glorifique a través de mí. Y por eso puedo estar seguro que voy a ir al cielo. ¿Estás entendiendo esa parte? Dice otra vez, versículo 10, cuando vengan aquel día, ¿cuál día? La segunda venida, sea y para ser glorificado en sus santos y ser admirados por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Quiero que entiendas ahí, en cuanto venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que ¿qué? Creyeron. ¿Tú creíste en Cristo Jesús? Entonces tú estás seguro de tu salvación, porque tu vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. Pablo está diciendo, yo por eso todos los días oro por ustedes. Dice, yo sé que me fui pronto, yo sé que están pasando persecución, yo sé que están creciendo en el amor y en la fe, pero yo estoy orando por ustedes. ¿Por qué oro? Para que ustedes sigan adelante en su fe y cumplan el propósito que Dios tiene para su vida. Si tú eres un cristiano que no está cumpliendo el propósito de Dios para su vida, déjame decirte que lo más probable es que alguien te ha desviado la atención.
de Cristo. Y lo más probable es que tu mirada no esté en Cristo, aunque parece ser en Cristo. El verdadero cristiano, cuando le da su vida a Cristo, él empieza a crecer en Cristo. Primero se disipula. Después de disipularse, ese cristiano empieza a buscar esa razón de existencia en Cristo. Y Cristo le empieza a hablar. Y si tú le eres fiel en lo poco, te va añadiendo, te va añadiendo, te va añadiendo. Y así vas conociendo el propósito de Dios para tu vida. Entonces, todo cristiano que me está viendo ahorita es necesario que busque el propósito de Dios para su vida, para hacerlo con excelencia. Ahora, por eso es importante que usted vaya a una iglesia donde el líder lo conozca, donde el pastor lo ame, porque si usted es conocido por el pastor y por los líderes, ellos van a orar por usted para que Cristo se siga revelando en usted. Pero si usted va a una iglesia muy grande donde usted está hasta medio atrás y el pastor no lo conoce y nadie lo conoce, ¿quién va a estar orando por usted? ¿Me explico? Usted tiene que ir a una iglesia donde el pastor o los líderes lo conozcan y usted se haga presente con ellos para que ellos puedan seguir orando por usted, para que usted siga creciendo y cumpla con excelencia la razón de su existencia. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de Dios nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes, a pesar de las tribulaciones y la persecución, manténganse firmes y cumplan el propósito de Dios. Porque si ustedes cumplen el propósito de Dios, el nombre de Dios va a ser glorificado a través de ustedes. ¿Estás entendiendo esa parte? Qué hermoso poderle decirle al Señor, Señor, he glorificado tu nombre aquí en la tierra, Señor, haciendo tu propósito en mi vida. Me acompaña a orar, por favor, para cerrar este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Te doy gracias por permitirme estudiar el día de hoy y comprender tantas cosas. Ayúdame, Señor, a ser como la iglesia de Tesalónica, Señor. Una persona, un cristiano que te conoce, Padre, y que conoce tu gracia. Un cristiano que conoce a ti, a Jesucristo, y obedece el Evangelio. Un cristiano que va creciendo en fe y en amor y que cumple con excelencia la razón de su existencia en Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes ponerle parar, por favor, hermano? Bueno.